Hola, soy Claudia Naranjo, entrenadora transpersonal y creadora del método del fuego de la metamorfosis. Recuerda que nuestra metodología está creada en 4 fases: análisis de conducta, autorreconocimiento, autodominio y transformación. Hemos estado hablando del análisis de conducta. El análisis de conducta está dividida en 2 partes: las 4 dimensiones de la vida y el eneagrama. Para llegar al proceder del eneagrama, que es el proceso más importante de esta metodología, vamos a hablar de un proceso supremamente importante, el proceso de individuación de Carl Jung. Porque hemos llegado a analizar de que debemos de conocer este proceso primero para llegar a conocernos, porque debemos de conocer esa parte de nosotros que es esa psiqui, esa mente completa que no conocemos. Recuerda que el proceso de individuación es entender que tú eres el único que crea tu propio camino. Recuerda que cada uno de nosotros nace y viene a este mundo a luchar solo, a entender que no debemos de responsabilizar a las personas que nos rodean. Debemos de comprender que cada uno tiene una evolución, solamente que nos hicieron ver las cosas diferentes. Cuando entendamos que debemos de ser un ser único, indivisible, podremos comprender que el entorno no es el que nos ocasiona ese daño, es nosotros mismos, porque no conocemos esos aspectos de nosotros, no sabemos lo que realmente somos, y para llegar a eso debemos de conocer la psiqui, el esquema de la psiqui creado por Carl Jung. Este esquema está dividido en varias partes: el ego, el inconsciente personal, el inconsciente colectivo y la parte de unos arquetipos, que son unos programas que nos crearon en nuestra cabeza y que es lo que debemos trabajar. Mejor dicho, es volvernos íntegros, volvernos uno solo, unir la luz y la sombra, el consciente con el inconsciente, la felicidad con la tristeza, aprender a vivir en este mundo dual que no solamente es felicidad, y también aprender de salir de ese ego que es el que no nos deja avanzar, porque solamente vemos un 5% de conciencia y no vemos más allá. Hemos venido hablando referente al ego. El ego es esa parte, esa conciencia, ese 5% que solamente tenemos conscientes de nosotros mismos. Ese ego, recuerden que soy yo, es esa persona que va a estudiar, que va al colegio, que se casa, que tiene hijos, que se vuelve profesional y que se queda en esa zona de confort. Y no vamos más al inconsciente, que son esos problemas los que no nos dejan surgir y llegar mucho más allá. Hemos dicho que es el que gobierna nuestra existencia, que faltaría toda esa conciencia que está en este desconocido, en esta parte, en estas aguas. Dentro de nosotros no vemos todas esas cosas que nos faltaría para lograr lo que queremos. Y hay algo más que es lo que no queremos ver. No queremos ir a esas profundidades y tocar esos inframundos, esas cosas que no queremos tocar porque nos duele. Pero eso es lo que hay que mirar para poder trabajarlo y lograr muchas cosas que ustedes no se imaginan que uno puede conseguir. Lo más importante es conocer ese proceso de individuación, que es un proceso de Carl Jung que nos lleva a la autorrealización del individuo, que nos lleva a concientizarnos para ser una persona lo más completos posibles. También es lograr tener una personalidad integrada, que seamos coherentes, que seamos congruentes, que no estemos divididos. Solo recuerda que vivimos un 5% conscientes. Cuando trabajamos la conciencia, logramos integrarnos en el inconsciente. O sea, debemos de salir de esta basecita donde vamos en un barco y no queremos bajarnos. ¿Por qué? Porque nos da miedo enfrentarnos ante la realidad, ante ese mundo dual, donde cuando integremos todo eso con nosotros vamos a dejar victimistas y a lograr todo lo que nos merecemos, y en no a culpar a esa gente que está al lado de nosotros, que culpamos al mundo exterior y no nos responsabilizamos nosotros mismos. Cuando trabajamos la conciencia, logramos integrarnos en el inconsciente, ya lo había mencionado, entender que el mundo dual es una sola masa, o sea,
Este mundo, cuando lo veamos con una sola línea, vamos a dejar el sufrimiento, vamos a dejar de creer que solamente podemos vivir en felicidad. Cuando aprendamos a integrar todas esas cosas entre nosotros, es mucho más fácil vivir una armonía, una paz mental con nosotros mismos. No hay separación de opuestos, recuerden que es una sola masa. Debemos darnos cuenta de la diferencia de los opuestos, el bien, el mal, la luz, la alegría, lo masculino, lo femenino, todo, el éxito, el fracaso. Darnos cuenta de que no debemos diferenciarlo y de que eso se debe de acoplar con nosotros para lograr la autorrealización, como lo menciona Carl Jung. Es diferenciar que el ego es ese pequeñito y que el sí mismo es ese gran yo. Pero para esto debemos conocernos primero, para poder entrar a las profundidades, porque si no sabemos quiénes somos, no vamos a poder lograr ampliar la conciencia y lograr ejerciendo la voluntad y lo que queremos volverlo posible. Un ejemplo, aquellas personas a veces no les ha pasado que están luchando con algo que realmente quieren y que realmente lo logran, como por ejemplo las personas que les gusta ejercitarse, esas personas que quieren esos músculos, que quieren esas partes que les remarcan ese abdomen. ¿Qué tienen que hacer? Tener fuerza de voluntad. Asimismo, si nosotros queremos lograr una autorrealización, también debemos de lograr conocer ese ego y salir de ahí e ir mucho más allá, integrando todas esas partes en nosotros. ¿Cómo? Resulta que hay que caminar solos, independizándonos de esos lazos de dependencia de la familia, amigos, sociedad y la gente en general, de la conciencia autónoma. Porque cada vez que tú mires y salgas, puedes empezar con este ejercicio, que esa persona toma sus decisiones, déjalo, a ti no te importa, deja que esa persona luche, haga su evolución y tú preocúpate por la tuya. No pierdas el tiempo, haz tu propia vida, haz tu proceso de individuación. Piensa en ti, logra en ti. Si tú quieres algo en este momento, no sé, una profesión y nunca tuviste la oportunidad, tú quieres una casa, quieres una persona que te ame, que te quiera, quieres relacionarte con las personas, quieres no tener una ira constante que no te ayude a relacionarte con los demás. ¿Qué tenemos que hacer? Hacerlo al contrario. ¿Cómo? Bueno, si yo quiero estudiar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué acción tengo que hacer yo? Porque es que el de afuera no me puede ayudar, es una acción mía, es una fuerza de voluntad, es una autodisciplina. Entonces, ¿por dónde empiezo? Es cambiar esos dilemas, esos chistes, esas creencias de que no podemos. Entonces, ¿qué debemos tener? Conciencia, identidad, voluntad y autonomía. ¿Para qué? Porque debemos conocer ya la segunda parte de nosotros para poder integrar esta totalidad de la mente. Entonces debemos de conocer este inconsciente personal. Primero está el ego, donde estamos en una zona de confort, alegando cuando vas al trabajo, cuando no formas un propósito, cuando no te levantas con un ideal, que te levantas a ir a trabajar, que tienes que contestar el teléfono, que tienes que alegar con los clientes. También hay que mirar, integrar todas esas cosas lindas, de realmente no trabajar. Un consejo de pronto que podemos cambiar: cuando uno trabaja por dinero, pero cuando tú dices yo voy a integrar esto porque es lo que yo amo hacer, de pronto tú esos dones que tuviste y que la vida te dio y crear ese rol que realmente lo debes de cumplir, de pronto también estas cosas las vas transformando y las vas cambiando, y así no sufres en ese diario cotidiano que te levantas alegando, siendo negativo, alegando con tus compañeros, impregnas esa energía a los demás y a ti mismo y no avanzas. Entonces, para eso debemos de trabajar ese inconsciente personal. ¿Cómo? Ese inconsciente personal es una información que nuestro inconsciente adoptó como realidad, de información que nos dio nuestros papás, nuestra mamá, los colegios, la sociedad, el entorno. Nos hicieron ver las cosas diferentes, nos dijeron que no podíamos ir más allá. Por ejemplo, yo te voy a dar algo que yo he vivido toda la vida. Cuando yo fui chica, perdí séptimo por español.
Luego encontré una profesora que fue muy fuerte conmigo, me hacía cambiar mi cuaderno porque no redactaba bien. Cuando yo entré a la universidad, ahí fue donde vi la importancia de tener ese conocimiento importante del español, porque me fui a la numerología, me volví contadora y yo decía, yo no soy capaz de redactar porque a mí me enseñaron y tengo habilidad para los números. Y ahora la importancia de yo entender que soy buena en los números y que realmente puedo entender la gramática, el español, que es supremamente importante, pero si nos quedamos ahí en esa base, no podremos lograr. Esos son llamados complejos, cosas que nosotros mismos nos creamos. Fue nuestra conciencia que nos hizo huir de ese miedo y nosotros ya nos quedamos con ese dilema. Pero cuando venimos a mirar de que eso se puede transformar, se puede hacer poquito a poco, poquito, volviéndolo hábito. Y de verdad que es fácil. Y cuando tú veas esa evolución de que tú ya vas más allá, de que no te quedaste, de que solamente soy contadora, no. Si yo me hubiera quedado solamente en numerología, esta sería la hora que no podría estar dando capacitaciones, enseñando esta importancia de qué es el proceso de individuación y del eneagrama. Entonces, todo esto que es el inconsciente personal, yo lo he llamado complejos. Pero no podemos mirar de que todo es malo, todo esto se puede revertir, porque ahí es donde nos damos cuenta de lo que está fallando dentro de nosotros. Ahí es donde podemos mirar qué cambios podemos hacer, que podemos mirar hacia más al fondo de nosotros. Y esa es una señal de alarma que debemos de mirar. Ese inconsciente personal se divide en bueno y en malo, como todo, ¿no es cierto? Porque en este inconsciente tenemos cosas supremamente buenas, tenemos dones, como yo te dije, soy muy buena para la matemática, ¿no es cierto? Pero entonces también traigo una creatividad, traigo unas vocaciones y cosas que ese inconsciente guardó, también traigo virtudes, pero también traigo defectos. Y esos defectos lo hemos llamado complejos y conflictos. Esos problemas para desarrollar un rol con libertad. Cuando yo aprendí todo esto, me di cuenta que yo también tenía dentro de mí vocaciones, que era ser muy buena contadora. Ahora estudio Derecho y por eso me doy cuenta de la importancia de la redacción y de haber aprendido el español en esa época y no haber huido. Entonces, ese rol yo ya lo puedo manejar y crearlo con libertad. Y no muchas veces que creamos roles como mamá, papá, hija, estudiante. Entonces, todos esos roles es importante adecuarlos. Un ejemplo para que me entiendan mejor. Cuando tú estás en el trabajo tienes un rol de trabajadora. Vas ese día, trabajas. Cuando salgas de ahí, te vas para tu casa, tienes el rol. Si tienes una mamá, vas y hablas con tu mamá, que es el rol de mamá. Si tienes un esposo, llegas y estás en el rol de esposa. Pero muchas veces nos llevamos este trabajo para la casa y nos llevamos ese rol para allá. Y así es que no hacemos los roles con libertad. Andamos en un mundo automático donde salimos como locos, no somos conscientes, no nos miramos, no nos autoobservamos. Por eso nos enfermamos, por eso maltratamos nuestro cuerpo, por eso maltratamos nuestra mente. Porque no andamos realmente como debe de ser, autoobservándonos, mirando qué es lo que realmente esta mente nos dice para ir modificando todas esas cosas que realmente nos están haciendo daño. Entonces, también podemos decir que el inconsciente personal está en afectaciones, reacciones de medidas, porque cuando no nos conocemos y si yo soy una persona de carácter fuerte, va a llegar otra persona a hablarme feo, entonces esa persona, yo porque no me conozco también voy a reaccionar porque yo marco poder. Me quito todos esos arquetipos, todas esas cosas que el mundo colectivo me creó, de verdad que podemos manejar más y ser mucho más sanos. Empatía, esas depresiones que mantenemos sin sentido a la vida. No nacemos realmente en blanco, traemos muchas cosas de atrás. Entonces nos preguntamos, ¿por qué aparecen los complejos? ¿Por qué este sufrimiento nos produce los complejos? ¿Qué es lo que debo de lograr para dejar de sufrir? Entonces, frente al problema, como Jung lo menciona, es tener enfoque conmigo misma
y dejar de echarle la responsabilidad al de afuera. Es mirar lo que realmente tú quieres, es conociéndote, es autoobservándote, es teniendo fuerza de voluntad. Esa es la parte del inconsciente personal. Cuando tú te miras y ves esa personalidad que soy yo, debemos de ir a ser nosotros mismos. ¿Cómo? Mirando ese inconsciente personal. Esto no es fácil, es solamente ir adaptando y mirando. Listo, ¿quién soy yo? Ah, bueno, yo solamente me levanto, ¿cuál es mi luz? Yo soy mal geniada, soy esto, soy lo otro. Pero cuando yo miro este inconsciente personal, es corregir las conductas, es mirar qué es lo que no te deja avanzar, qué es lo que no te permite tener autorrealización, qué es lo que no te permite salir de esa zona de confort. Entonces, tú puedes. Vamos a empezar a trabajar esa totalidad de la mente y llegar al eneagrama para que entiendas cómo nosotros debemos de conocernos, porque este mundo nos da tanta dificultad, porque no somos capaces de trabajar con ella. No es fácil, así yo lleve trabajando todo este cuento, porque realmente lo llevo trabajando 3 años, pero no es fácil. Todavía el mundo me saca, porque vivimos con gente inconsciente. Si todos fuéramos conscientes, viviríamos en un mundo de armonía, más que todo de paz mental. ¿Y cómo se puede lograr? Leyendo, cambiando esta mente. Así como nuestro cuerpo necesita de un médico, nuestra mente también necesita de que leas, de que revises, de que busques para cambiar esta mentalidad, porque existen ya muchas cosas que nos está ayudando en esta época. No debemos de quedarnos ahí quejándonos. Busca, mira, ¿qué quieres? Y ánimo. Un abrazo.